a los temas que se nos han impartido, los últimos temas que básicamente se van a ver en esta unidad, ya cierre de ciclo en pocas palabras. Así que sin más preámbulos, pues vamos a ir directamente al grano. El día de hoy pues vamos a hablar acerca de lo que es el marco jurídico ecuatoriano, cómo se desenvuelve este marco jurídico políticamente, ¿no? Dentro de lo que es nuestro país, Ecuador. Respecto a los residuos tecnológicos para el cuidado del medio ambiente, sabemos que toda esta unidad ha tratado de lo que son los residuos tecnológicos, residuos electrónicos y eléctricos. Entonces, por ende, pues para dar finalización a esto, pues vamos a hablar acerca del marco jurídico. ¿Qué nos dice la parte técnica de esta definición? Nos dice que el marco jurídico ecuatoriano, la gestión y el tratamiento de residuos tecnológicos están regulados principalmente por el Código Orgánico del Ambiente o por sus siglas o nomenclatura COA. Vemos que aquí ya involucra aspectos políticos, aspectos demandantes, aspectos y elementos en cuanto a legislación, política. Vemos que ya nombra básicamente entidades públicas y políticas. Y nos dice que el texto unificado de legislación ambiental secundaria, TULAS, además de normas específicas relacionadas con la disposición y el manejo de residuos, ya sean peligrosos, y nos dice que a continuación se van a detallar cada uno de esos puntos señalados. Tenemos aquí lo que es el proceso de chatarrización de los bienes públicos del Estado. Vemos que aquí se nos distribuye, en cierto modo, que queda una estructura un poco entendible, como podemos observar en la parte de aquí, de proceso. Dentro de lo que es el proceso, pues, tenemos los procesos de chatarrización públicos del Estado. ¿Qué quiere decir? Que en Ecuador la chatarrización de bienes públicos, incluidos residuos tecnológicos, está regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, o por sus siglas, como las podemos leer y observar aquí. Y nos dice que estas normas son específicas y se establecen por el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, o por sus siglas inmobiliar. Bien, tenemos un proceso, como les decía al principio, es así como se cumple este ciclo. Tenemos aquí el primer ítem, el primer punto que dice identificación y catalogación de bienes en desuso. ¿Qué quiere decir? Que se va a, como quien dice, filtrar o clasificar cuáles son aquellos que están en desuso y por ende, posterior a ello se va al segundo paso, que es declaración de obsolencia o inutilidad del bien. Aquí vamos a ver pues si aquel dispositivo está o no está obsoleto, está en desuso o si por ende tiene inutilidad como lo dice ahí. Proseguimos a lo que es el procedimiento técnico para la disposición final, que debe incluir reciclaje, reutilización o eliminación, según lo dispuesto por la normativa ambiental. Por último, tenemos coordinación con gestores ambientales autorizados para la disposición responsable de los residuos. Bien, tenemos lo que es leyes medioambientales, TULAS. El TULAS establece principios fundamentales para lo que es la protección ambiental dentro de lo que es el Ecuador. Incluye disposiciones relacionadas con la gestión integral de residuos peligrosos. También nos dice que tiene una responsabilidad extendida en cuanto a los generadores de desechos. Y por último tenemos la prevención de mitigación de la contaminación ambiental. Entonces todos estos puntos en sí lo que hacen es que se gestione dentro de una normativa política y legislativa, obviamente teniendo jurisdicción en la región en donde se vaya a emplear esta legislación. Como pudimos observar, pues dentro de lo que es la primera parte de la diapositiva, pues habla acerca de lo que es la gestión, la prevención y la responsabilidad que debe tener según las normativas que demande la ley. Así que a continuación, mi siguiente compañero.
Prohibición de descargas en el suelo y subsuelo. El TULAS prohíbe estrictamente descargar efluentes peligrosos, como líquidos contaminantes, en el suelo o subsuelo. Esto incluye desechos líquidos de actividades industriales, agrícolas o tecnológicas. Antes de cualquier descarga, los residuos deben tratarse para cumplir con estándares de calidad ambiental. Las actividades que declaran el suelo. El TULAS identifica actividades que dañan la calidad del suelo, como vertidos de sustancias tóxicas, mal manejo de residuos industriales o tecnológicos y cultivos excesivos sin medidas de recuperación. La normativa exige que quienes realicen estas actividades adopten planes de recuperación del suelo. Suelos contaminados. Si un suelo está contaminado por residuos peligrosos, el TULAS obliga a hacer lo siguiente: identificar los responsables. Deben limpiar y restaurar el suelo afectado. Monitorear constantemente. Asegurar que el suelo se recupere su calidad. Realizar estudios de impacto. Evaluar el nivel de contaminación y diseñar planes para su recuperación. Ejemplo, si una empresa tecnológica contamina el suelo con restos de equipos, deben remediarlo hasta dejarlo en condiciones aceptables. En resumen, compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Justin Poroso y el tema del que le voy a hablar es las actividades que degradan el suelo. Según lo que es el TULA, según su sigla, que es un texto unificado de legislación ambiental secundaria, esto lo que hace es identificar diversas actividades humanas que afectan la negatividad de la calidad del suelo. Dentro de esta tenemos tres puntos fundamentales, lo que es el vertido de sustancias tóxicas, que básicamente se trata de productos químicos que contaminan el suelo, afectando lo que es su fertilidad y biodiversidad. En el mal manejo de residuos industriales o tecnológicos, estos son desechos como metales pesados o componentes electrónicos que pueden ser alteradamente contaminantes. En lo que es el cultivo excesivo sin medidas de recuperación, tenemos que esto se trata básicamente de la explotación intensiva de la agricultura sin rotación de cultivar ni de cultivos fertilizantes, sosteniendo lo que son la, la botación de los nutrientes del suelo. Otras actividades también como la deforestación, que son destrucciones de los bosques, lo que es el sobrepastoreo, que es el pastoreo excesivo de la degradación de la cobertura de vegetal. También tenemos lo que es la sobreexplotación de la vegetación y actividades industriales, que estas son lo que es la degradación directa del suelo. La normativa lo que exige es que estas empresas o personas se hagan responsables, se hagan responsables implementando lo que son los planes de recuperación del suelo, para así poder tener un ambiente limpio. Dentro de lo que es la contaminación del suelo, tenemos que cuando el suelo está afectado por residuos peligrosos, el TULA establece las siguientes obligaciones. En el primero tenemos que identificar los responsables. En esto los responsables deben asumir la limpieza y la restauración del suelo afectado. En el monitoreo constante tenemos que se deben realizar análisis periódicamente para garantizar la recuperación de calidad del suelo. En lo que es realizar estudios de impacto, estos estudios se tratan básicamente de evaluar la magnitud de contaminación y diseñar un plan que pueda remediar este impacto. Y como ejemplo tenemos que si una empresa tecnológica contamina el suelo con residuos como restos de equipos, debe remediarlo hasta dejarlo en condiciones aceptables. Dentro
En el contexto de los residuos tecnológicos, tenemos que el manejo adecuado de los residuos electrónicos es crucial debido a su potencial contaminación. Dentro de esto se destacan tres aspectos clave, como es lo que es el reciclaje y reutilización, donde estos básicamente se trata de extraer componentes útiles para disminuir el volumen de residuos, donde los componentes útiles deben repararse para disminuir la cantidad de residuos. En lo que es el almacenamiento adecuado, esta trata de evitar que piezas contaminantes como baterías afecten el entorno. En lo que es los gestores autorizados, esto se basa de asegurarse de que trabajen con empresas certificadas para que los dispositivos, para la disposición final de los dispositivos. En la prevención de contaminación, básicamente esto lo que hace es implementar sistemas que minimicen el impacto ambiental en cada etapa del proceso. En el contexto de residuos tecnológicos, la gestión responsable y sostenible de los residuos tecnológicos es esencial para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente, especialmente en el suelo. Y como conclusión tenemos que el marco jurídico ecuatoriano establece alineamientos claros y estrictos para la gestión de residuos tecnológicos y peligrosos, priorizando la protección del medio ambiente y la salud pública. A través de lo que es las TULA, el código orgánico del ambiente, se regulan lo que son las actividades que generan, almacenan y disponen desechos peligrosos, así como aquellas que pueden degradar el suelo o contaminar los recursos naturales. En lo que es en el cumplimiento de las normas es esencial para mitigar el impacto ambiental y fomentar una gestión sostenible, promoviendo la responsabilidad ambiental tanto en el sector público como en el sector privado. También debemos fomentar una mayor conciencia en el uso tecnológico, utilizando lo que son limpiezas, juntos con el cumplimiento riguroso de la regulación. Esto es un proyecto es una parte clave para avanzar hacia un desarrollo sostenible en nuestro país. Muchísimas gracias.